iniciando la hora de la verdad, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Amigos y amigas, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo el licenciado Gisbert, el búho. Estamos por esta, su estación, GB Radio, inicio de semana, 7 de octubre del 2019, las 4 de la tarde con 2 minutos, y la temperatura en este pueblo mágico de Tepoztlán, Estado de México, es de 20 grados centígrados. Perdón. Y con el gusto y placer de estar nuevamente con ustedes en este su programa, La Hora del Búho, la hora de la denuncia ciudadana, la hora del análisis político. Pues el viernes ya teníamos preparado el programa, porque, aunque ahorita no lo voy a tocar suavemente para irnos directamente a la noticia más importante del día de hoy, que es el paro de taxistas, pues yo le iba a decir al señor presidente Andrés Manuel López Obrador: señor presidente, usted dijo que no iban a haber disturbios la tarde del 2 de octubre. Y dijo: si hay disturbios, me dejo de llamar Andrés Manuel. Entonces, pues, quería yo preguntarle el día viernes, ahora cómo se va a llamar el señor presidente de la República, ¿no? Porque disturbios lo hubieron. Y increíble que se calcula que los que encauzaban la marcha, estudiantes, seguidores, familiares de los casi 51 años, tuvieron esa situación de pesadilla el 2 de octubre de 1968, pues acudieron en apoyo, en solidaridad con los estudiantes del 68, entre 8 y 10 mil personas. Y en cambio eran 100 anarquistas, o, como le llama el señor presidente, conservadores. Y con 100 tuvieron para dejar heridos, para hacer pinta de todo, de donde quisieran pintar, romper las vallas, romper y hacer y deshacer a su entero gusto. No más de 100, yo les sigo diciendo delincuentes anarquistas, y el señor presidente les llama conservadores. Ahí sí discrepo del nombre que les puso el señor presidente de la República, pero pues mi pregunta, ¿no? Me dejo de llamar Andrés Manuel, pues señor presidente, pues ahora cómo le vamos a llamar, ¿no? De algún nombre que Benito, por Benito Juárez, no sé, Lázaro, por otro de los próceres para él de la patria, el señor general Lázaro Cárdenas. ¿Cómo? Porque desmanes los hubo. Y vamos a ver en Canela Fina, el señor Rubén Cortés sacó unos reportajes al respecto de lo que es lo que sucedió realmente este 2 de octubre, este jueves 2 de octubre, y de 12,000 no funcionarios públicos, sino 12,000 trabajadores para el gobierno de la Ciudad de México fueron los que se les asignó la tarea de calmar los ímpetus de esos cobardes encapuchados. Eso lo vamos a ver al ratito, pero ahorita vamos al tema del día, que nosotros que estamos afuerita del DF no lo sufrimos. La cantidad de desmán que ocasionó, y de desorden, de embotellamiento y de contaminación, este paro de taxistas. La carretera de Toluca cerrada, la terminal 1 y 2 del aeropuerto cerrados, Reforma cerrada, la entrada por Indios Verdes cerrada, medio México desquiciado, medio México, porque lo que ellos pretenden es que quiten a Uber, a Didi, a todas las plataformas para conseguir un transporte público. Quieren que las quiten, porque dicen: no queremos inversionistas extranjeros en México. Bueno, los inversionistas son mexicanos. La plataforma creo que es inglesa, no sabría decir de dónde viene Uber en sí, si sea gringa, inglesa, creería que es inglesa, pero habría que hacerse cualquier cantidad de preguntas
a estos señores. Primera, la desestabilización total y desquiciamiento total de la capital de la República Mexicana. ¿Qué culpa tenemos cualquiera de nosotros que hubiéramos tenido que ir a nuestro trabajo, no por gusto, no por placer, no de vacaciones, sino por necesidad, a Reforma? O venir de Toluca para México, venir de la carretera de Pachuca para México. Insurgentes también, el circuito interior, una parte del circuito interior también lo tomaron lo que se les vino en su regalada gana. Quieren que los quiten. Pues ahora, yo nunca he tomado un Uber, sí hemos tenido la necesidad de tomar en alguna ocasión algún taxi, pues vamos a ver nada más las diferencias, ¿no? Dicen, es que a ellos no les exigen nada, hasta donde yo tengo entendido. Y ahorita, aquí en la cabina hay una persona que condujo un taxi, que me diga si estoy bien o estoy mal. Ahora, estamos hablando de los taxis de la Ciudad de México. No podemos hablar de los taxis en el Estado de México porque es el peor desorden que hay, en donde la cantidad de taxis pirata con mucho supera, con más de un 50%, a los taxis con placas del transporte público. Dicen, es que a nosotros nos exigen que la unidad tenga menos de 10 años. Bueno, hasta donde yo tengo enterado, a Uber le exigen que su unidad tenga menos de 5 años. Usted se para, hemos tenido la oportunidad de ir al centro del DF, usted se para un taxi. ¿A dónde va? No, pues, a X parte. Le cobro tanto. Perdón, el taxímetro dice, que el taxímetro diga cuánto tengo que pagar. No, yo le cobro tanto. O simple y sencillamente le dice, voy a tal parte. No, ahí no voy. Y no se sube usted. Dice, es que nos obligan a tenerlo limpio. Bueno, creería que a cualquiera de nosotros no nos gustaría, y sobre todo a las damas, que puedan ir de un color más claro, sentarse en un asiento que contenga dulces, grasa, donde se manche la ropa. A ninguno de nosotros nos gustaría, pero más aún las mujeres. Hacen y deshacen ya el transporte público, hace lo que se les venga en gana. Queremos que las revistas se pasen. Pocos llevan seguro. Y cuando llevan con una limitante, y nos han dicho, daños a terceros por 50,000 pesos. Daños a terceros es el pasaje, ¿eh? Indistintamente de los daños que pueda ocasionar con el vehículo que pudiesen llegar a chocar. Pero en cualquier hospital que usted tenga una fractura, piérdale el cariño a 5, 6, 7,000 pesos. Por la radiografía, por el yesito y por la actuación del doctor, ya le perdió 5,000 pesos. Entonces, es bien poco el margen que se tiene de responsabilidad civil. Y normalmente lo utilizan los dueños de los taxis, no los operadores en sí, los dueños de los taxis, el seguro más económico, que cubra lo mínimo necesario para que no les vayan a quitar la concesión o el carro al corralón. El servicio a veces es bueno y a veces no. Es que ellos les obligan a poner un croma, pintar el vehículo de determinado color. En eso quizás sea lo único en lo cual ellos pudieran decir, estamos en desventaja. El Uber puede ser color naranja si usted quiere, rosa, azul, negro, el color que quieran. Pero el servicio, usted agarra y dice, son las 11 de la noche, ni modo de salirme a la calle a buscar un taxi. Agarra usted, le llama a Uber o a Didi o a quien sea, y en cuestión de unos minutos llega una persona a su domicilio, la recoge y la lleva al domicilio que usted le indique. Desde el principio usted sabe cuánto le va a costar, que es una ventaja. Y en el taxi convencional, el que normalmente conocemos, es una incógnita, porque dice, bueno, ¿cuánto me va a salir? Porque lo que marca el taxímetro, pero si agarraron tráfico, si se perdió el operador,
o el taxímetro está truqueado, que es dificilísimo que eso suceda en nuestro país, ¿no? Tiene ahí el truco para que marque a cada ratito. Y usted dice, no, normalmente me cuesta 40 o 50 pesos, y le dicen, pues ahí el taxímetro marca 95 pesos. Es que yo traigo 60, pues ya bailó, ya. En cambio con el Uber, usted desde el principio ya sabe cuánto le va a costar. Yo trato de defender a Uber, no, nunca lo he usado. Y el taxi, esporádicamente los uso. Pero, ¿qué es lo que están reclamando? ¿Tienen con qué reclamar? El buen trato al pasaje, ¿lo tienen? Me pueden decir, han habido asaltos en Uber, violaciones en Uber, homicidios en Uber, sí, efectivamente. Pero creo que es más localizable, porque desde el principio usted sabe con quién es la persona que va a conducir. Y cuando han habido algún tipo de delito, los Uber normalmente los detienen porque saben perfectamente en dónde están. Y usted puede ir siguiendo al Uber por un dispositivo especial que se tiene, puede ir viendo la ruta por donde va el Uber, no hacia el taxi. Y normalmente nunca nos fijamos en el número de las placas del taxi. Más en cambio, cuando le responden a usted, sí hay un Uber y está con usted en 15 minutos, y va a ir el señor Juanito Pérez con un vehículo de tales características, el número de placas, y usted ya tiene por lo menos el nombre de quién es el operador de ese Uber. Insisto, un malandro puede manejar un Uber o puede manejar un taxi convencional, pero aquí se tiene mayor control sobre ese aspecto. Y ahora, ¿qué derechos tienen ellos para agarrar y decirle a la autoridad, o a la falta de autoridad, que lo que está sucediendo hoy en la Ciudad de México es una falta de autoridad, para decir, quiero que le revoquen todos los permisos a Uber y a Didi, y a otro más que no recuerdo el nombre? Perdón, ya se les dio la autorización. Bueno, pues ahora o sea, tendrá que continuar. O pónganse una aplicación en los taxis convencionales, que cada compañía o cada X tenga una aplicación que se le llame y él conteste, sí, estoy ahí en 15 minutos, y lo vayamos monitoreando. O sea, a lo mejor se puede hacer, pero ellos dicen no. Cero Uber, cero Didi, cero lo que sea. Ninguna plataforma que nos pueda quitar el trabajo. Perdón. Yo hizo López Dóriga una acotación muy cierta. El operador de un taxi no tiene ninguna prestación por parte del patrón, ni una. Y yo que me quiero preguntar, ¿son los operadores de los taxis los que están haciendo esta marcha? ¿O son los dueños de los pulpos del transporte que hay en la Ciudad de México? Nos quedamos con esta duda, amigos y amigas. Mientras me tomo tantito café para que se me quite la tos. Aquí nuestra buena amiga Jazz Bustos, buenas tardes, saludos, muchas gracias, Jazz. Nos vamos a nuestro primer corte, son las 4:18 y regresamos. Dice nuestro productor que me aguante tantito, que siga yo hablando, pues seguimos aquí hablando. Pero el desorden que se está ocasionando el día de hoy en la Ciudad de México es impresionante, y ya están poniendo casas de campaña en la terminal 1 del aeropuerto, porque dicen, nos vamos a quedar. Vamos a ver esa pobre gente que tiene que salir o que va llegando. ¿Cómo le hacen para llegar? Bueno, ahí están diciendo en los noticieros que hay que caminar 500 metros. Bueno, 500 metros, un joven, adelante. 500 metros, una persona de la tercera edad y cargando maletas, lo veo difícil. ¿Les importa? No, no les importa. ¿Hay alguna medida drástica? Pues, ninguna. Acuérdense que el presidente dice que ni con el pétalo de una rosa. Pues seguimos platicando sobre esta marcha, bloqueo
de los taxistas en la Ciudad de México. Actualizado ahorita en Animal Político, en la zona de hospitales, en el periférico, en el segundo piso, también está bloqueada. Está bloqueado también Santa Fe, la Terminal 1, la Terminal 2, obviamente Reforma, la carretera libre de Toluca, la carretera de Pachuca, México, todo está bloqueado. Y cuidado donde usted le reclame a los señores, porque una chica no se la acaba. Y dice, los taxistas mantienen bloqueos porque señalan una competencia desleal con las aplicaciones del transporte, lo que comentábamos al principio del programa. Pues si tienen una buena unidad, si tienen un buen trato para con el usuario del taxi, si cobran lo justo y lo adecuado, pues seguirán teniendo chamba. Yo insisto, el operador del taxi no tiene seguro social, no tiene aguinaldo, no tiene reparto de utilidades, no tiene nada más que la obligación de cubrir la renta diaria del taxi. No sé en cuánto esté en la Ciudad de México, 200, 300 pesos por día, más la gasolina. Que no hubo chamba, a mí a título personal no me interesa, tú me pagas la cuota diaria que se estableció y se acabó. Que si se me descompuso el carro, pues ¿qué creen? Que también tienen que seguir pagando. Que si chocaron, pues tiene, aparte de todo, que pagar el deducible el operador, no ganar y pagar la cuota. Son una serie de situaciones que la Ley Federal del Trabajo no contempla a favor del operador de un taxi. Dicen competencia desleal. Pues no le veo por dónde. En calidad de vehículos, por ejemplo los Uber, hasta donde yo sé, les ponen de determinado vehículo para arriba. Y según lo lujoso del vehículo, es el costo del mismo. No es lo mismo subirse a un Tsuru, que creo que no le permiten traer Tsurus a los Uber, carros hasta donde yo tengo entendido de 200,000 pesos para arriba, lo que le quieran poner para hacer Uber. Y un vehículo, un taxi, pues puede traer el clásico Tsurito, en donde cómodo, que dijera usted que cómodo es, pues no, pero le da el servicio. Y decir, pues que desaparezcan las aplicaciones de transportes, pues lo veo en chino. Dice, el Movimiento Nacional Taxista amenazó con realizar un plantón permanente en Paseo de la Reforma si las autoridades locales y federales no atienden sus demandas para regular las aplicaciones del transporte, pues señalan son una competencia desleal. Hoy llegamos y nos quedaremos aquí en el Ángel de la Independencia hasta ser atendidos, dijo Ignacio Rodríguez, líder de los taxistas, quien también pidió la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues tan ya intervino el señor presidente que ya dijo que ni con el pétalo de una rosa, que la violencia en su sexenio, que se olvide. Es que están bloqueando el libre tránsito, están violando la Constitución, no importa. Hay que sigan. ¿Por qué no pasarlos a los laterales de Reforma? No, los carriles centrales, los laterales que los utilice el pueblo. Ellos bloqueado los carriles centrales. Y ya el bloqueo va desde Periférico, donde está la fuente de petróleos, todo el área de hoteles. Nada más me quiero imaginar con qué impresión se va el turista que vino a México. Obviamente, él quiere rentar un taxi, cual fuera, para hacer sus traslados, ya sea de negocios o de placer. ¿Y qué creen? Pues primero, que no hay. Segunda, que está bloqueada todo Reforma. Ya desde la fuente de petróleos
y hasta el Ángel de la Independencia. Hasta ahí está totalmente bloqueado. ¿Así van a ganarse adeptos? No. Yo creería que no. Y si hoy llegamos y nos quedaremos aquí en el Ángel de la Independencia hasta que intervenga el señor presidente. Los taxistas mantienen bloqueados Santa Fe y las inmediaciones de la Terminal 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Reforma, Periférico en el segundo piso a partir de la zona de hospitales, la entrada de la carretera libre de Toluca, la entrada de la carretera de Pachuca. Vamos a ver qué más dice. Dice, la aerolínea Interjet informó que apoyará a los pasajeros con origen en la Ciudad de México y sean afectados por las protestas de taxistas. Los viajeros podrán cambiar fechas de boletos sin costo, entre otros beneficios que puede leerse aquí. También bloquearon el segundo piso del periférico a la altura y otro bloqueo en Barranca del Muerto con dirección a Viaducto, que ya también está bloqueado Viaducto. Dice, los taxistas exigen que igual que ellos las aplicaciones como Uber, Didi, Cabify y Bit se regulen y cuenten como ellos como una concesión. También piden que se aplique la ley de las aplicaciones del transporte y solicitan la intervención del presidente López Obrador y dicen que se quedarán en el Ángel hasta que sus demandas sean atendidas. Pues recordemos, el primer paro que tuvo el presidente de la República fue en Michoacán, por la CENTE, donde la CENTE dijo, tomo las vías del tren, ni salen ni llegan trenes para acá, con un costo económico de más de 1,000 millones de pesos. El presidente López Obrador dijo, ni con el pétalo de una rosa, es que es una federal, no importa. ¿Hasta qué? Hasta que aceptó todas las condiciones que la CENTE no le pidió, le exigió para levantar ese plantón que duró poquito más de los 15 días. Dicen, nos exigen cumplir con la ley, porque a las empresas extranjeras no. Y por el contrario, se les facilitan las condiciones para que operen ilegalmente, señalan los concesionarios en un comunicado. Tras su mensaje, en un templete colocado al pie de la columna de la Independencia, una comisión de unos 30 taxistas se dirigió a la Secretaría de Gobernación para reunirse con funcionarios de alto nivel, dijo ese señor Rodríguez. Pues van a decir, nos vamos a quedar en Reforma, un día, 2 días, 5 días. Y tan fácil. El entonces candidato a la presidencia de la República, López Obrador, se quedó 3 meses en todo Reforma, y hasta el Zócalo, que no se queden los taxistas, ¿no? O qué tanto derecho tienen unos y por qué no los otros. Pero se necesita, no sé, algo más de lo que se está haciendo en el gobierno de la Ciudad de México, en donde todo lo quieren arreglar con bonitas palabras, con bonitas formas, y el resto de la población. Hay 141,000 concesiones de taxis en el DF, contra 8 o 10 millones de habitantes, que de una o de otra forma se ven afectados con esas situaciones. Entonces se quiere priorizar lo de 141,000 concesiones contra 8 o 10 millones de habitantes, que den un buen servicio, que no esperen a que el vehículo apenas si pueda caminar. ¿Traen extinguidor? No. ¿Traen cinturones de seguridad los taxis? No. Entonces, yo no sé cuánto sea el banderazo ahorita. Va a estar sobre los 15 pesos el banderazo, nada más por subirse ya le costó a usted 15 pesos. Camina una cuadra y se baja los 15 más lo que haya marcado el taxímetro. O sea, yo no sé si sea un buen negocio, pero si no lo es, mejor que lo vendan. Pero no, a presionar, a presionar, a presionar, a presionar, y que la población diga, ya basta. ¿Yo qué culpa tengo de que los taxistas acepten esas condiciones de trabajo? Yo necesito ir a trabajar y no pude ir, y me van a descontar el día, porque mi patrón, aunque sepa que hay esa situación,
Va a decir, pues, si no venís a trabajar, hoy no te pago. Punto. Y se me hace justo. Dice, momentos antes, Ángel Morales, secretario de Finanzas del Movimiento Nacional Taxista, dijo que hasta ahora se han tenido 5 reuniones con las autoridades de la Ciudad de México y Estado de México, pero no conseguimos nada. Y las afectaciones son grandes para el gremio de conductores. Insisto, el Estado de México es punto y aparte del transporte público, que yo creería que es uno de los peores a nivel nacional, que es uno en donde los taxis pirata superan con muchísimo a los taxis que están regulados, pero muchísimo, al 3-1 yo creería. Dicen, no conseguimos nada, pues el gremio tiene las afectaciones, pues ahora las afectaciones se las vamos a trasladar a la Ciudad de México, al Estado de México, a donde ellos quieran hacer las cosas. ¿Qué es lo que quieren? La desaparición de ello. Yo no sé cuántos Uber hay. Me quiero imaginar que ni la mitad de los taxis que hay en la Ciudad de México, que son 141,000 legales. Más habrá otros 10 o 15,000 piratas por ahí, pero son 141,000. No sé, quizás en el DF y zona conurbada a lo mejor hay 20,000 Uber. No tengo ni idea. Pero ya Uber no hizo la inversión, le hicieron los particulares. Que llegó alguien que dijo, pues, me jubilé, tengo este dinerito ahorrado, me compro uno, me compro 2 Uber, los voy a trabajar, trabajo yo uno y otro mi hijo, y se ponen a trabajar con dinero de ellos. Es que, y pueden decir los taxistas, y con justa razón, es que la concesión de las placas del servicio público valen 150 a 200,000 pesos. No. Valen algo así como 5,000 pesos. Para que se los den, las mismas autoridades corruptas les van a pedir 150 o 200,000 pesos. Punto. Ese es punto y aparte. Por eso no tiene la culpa Uber. Eso tiene la culpa las autoridades del autotransporte en la Ciudad de México y en cualquier parte de la República. El moche para poderle dar unas placas de transporte público. Ese es el problema. Eso es lo que encarece. Porque usted como taxista, amigo y amiga, va y se compra un vehículo último modelo para que le dure los 10 años que le piden y se van a gastar los 200,000 pesos. Y se van a ir los 5,000 pesos que me cuestan las placas. No, más los 150 o 200,000 pesos que me cuesta la concesión. ¿Por qué? Porque adentro de esa dependencia está la corrupción a lo bestia. A lo bestia. Y usted tiene que ir a checar su taxímetro a determinadas direcciones, en donde, obviamente, el dueño del taxi o el operador tiene que pagar para que le estén revisando que no vaya a tener algún cachirul su taxímetro. Y ahí le toca una mochada a alguien que les asignó esos talleres o esos lugares de revisión. Para todo se la da el mexicano, para sacar una lana adicional. Ahí es donde tendrían que voltear a ver las autoridades. Si tanto le están exigiendo, ahora vean, ¿por qué una concesión cuesta 150 o 200,000 pesos cuando el costo es de 4 o 5,000? ¿Por qué no lo dicen? Oiga, si tanto me cuesta el auto como me cuesta la concesión, hay que decir las cosas en claro. ¿Lo sabe el presidente de la República? Me quisiera imaginar que sí, pero no lo ha dicho. Oiga, pues, señor presidente, ¿cuánto cuesta una concesión realmente? ¿Y por qué la venden en 150 o 200,000 si no es que hacen más? Esa sería una muy buena respuesta. Que ahí sí pudiese estar yo en total acuerdo con el gremio de los taxistas en que por qué les van a cobrar algo que cuesta 5,000 en 200,000 y que les van a dar su recibo por 5,000. El resto, ¿dónde quedó? En paradero desconocido. La tranza. ¿Por qué no lo dicen eso? ¿Por qué no dicen que las rutas están negociadas también del transporte, aunque sea de las combis o de los micros? Pero es decir, quiten las plataformas de transporte
Y las personas que ya compraron un vehículo, 2 vehículos o 5 vehículos, sus ahorros, ahora les van a decir de la noche a la mañana, pues ya perdiste, mi rey. No lo van a hacer. Pues esta marcha de taxistas tiene que tener consecuencias, como nos explica aquí el señor Héctor Fajara. Dice, en 6 meses no hay que tomar un taxi. Yo siento que las repercusiones van a venir. Van a venir porque el público en general se cansa. Estamos cansados de que cualquier persona, bueno, cualquier grupo liderado por algún líder charro, tome las avenidas, tome las casetas, tome las vías férreas, tome el aeropuerto, tome lo que se le venga en gana, que sabe perfectamente que no hay ninguna consecuencia. Si agarran a una persona que vandaliza en el centro, chica no se la acaba. Pero si agarran a 50 cobardes encapuchados y vandalizan el centro histórico, no pasa nada. Ahora sí, como dice el presidente, el pueblo bueno les va a pasar la factura, porque ahora los Uber hoy tuvieron más trabajo que ningún otro día, porque ahora a la falta de taxis, ¿a quién se le llama? Pues a un Uber, y van a comenzar a hacer aquel que no haya tomado un Uber va a ver las diferencias de un Uber y de un taxi, y al final de cuentas el pasaje va a ser el quien determine, ahora tomo un taxi o mejor le llamo un Uber. Y a ver si las autoridades de una vez por todas hacen su trabajo, porque no hacen absolutamente nada. Aquí dice, la Secretaría de Gobernación ya nos habló, pero queremos gente de nivel y con capacidad de respuesta para resolver este problema. Es decir, que ya cualquiera le puede decir a la señora Secretaria de Gobernación, la licenciada Olga Sánchez Cordero, ¿sabe qué? A mí no me mande de medio pelo, yo nada más tengo la capacidad para platicar con usted o con el subsecretario. ¿Perdón? Ya ponen exigencias de este tamaño. Y también la señora Claudia Sheinbaum dijo Morales que están en disposición de retirar el plantón siempre y cuando la jefa de gobierno les abra las puertas de su oficina para llegar a una pronta solución. ¿Qué le está pidiendo a Claudia Sheinbaum? Que diga, la aplicación del transporte se acabó. No la va a tomar ella. Esa decisión no la toma ella. Esa decisión la va a tomar iba a decir en Los Pinos, perdón, me ofusqué, en Palacio Nacional. La señora no toma ninguna resolución. Cuando era candidata, se tenían unas expectativas muy, muy altas con la señora Claudia Sheinbaum. Y ahorita, su porcentaje de popularidad está en el 40%. Hay gobernadores con cualquier cantidad de porcentaje superior al de ella. Dice, si no somos recibidos como corresponde, nos quedaremos hoy y mañana en Reforma. Y en las avenidas que se les va a venir en gana. Ya decir, voy a cerrar el segundo piso a la altura del área de hospitales. Amigos y amigas, a los hospitales no van gente sana, van enfermos. Y hay que ponernos también en los zapatos de esas personas que no van al hospital de visita, no van al hospital para ver cómo es un hospital por fuera. Van por estricta necesidad. Cancerología, cardiología, el Instituto Nacional de Nutrición, hospitales de alta especialidad. Y que digan, nos vamos más rápido por arriba para llegar rápido al hospital. Pues no, está cerrado. En lugar de ganarse al pueblo, se lo van a echar en contra. Como bien lo dice don Héctor, dice, en cuanto el gobierno nos escuche y nos resuelva, en ese momento levantamos el plantón y no volvemos a causar problemas. Perdón, ¿y no sería de llamar más la atención, tanto nacional como internacional, que hicieran un plantón en la plancha del Zócalo y pusieran 5 casas de campaña? Y ahí se estuvieran turnando los taxistas con pancartas, enfrente de Palacio Nacional, diciendo, exigimos
un buen trato. No, mejor desbalanceamos totalmente el transporte en la capital de la República y nos vale madre lo que piensen de nosotros. ¿Cómo llamaría más la atención? Llamando a los medios masivos de comunicación, nacionales y extranjeros, y decir, aquí aquí hacemos un plantón, y se le pide a esos 141,000 agremiados que ninguno saque su vehículo. A ver qué van a hacer. Si quieren presionar, es una forma pacífica y civilizada de protestar. No protestar haciendo un paro en donde desquicia el tráfico y en donde pagan unos por otros. Y aquellos que les descontaron el día, ¿qué culpa tienen? No tienen ninguna culpa. Y esas aglomeraciones de vehículos, lo único que están haciendo es un caos ambiental. Pero no. Obviamente en esas 4 o 5 casas de campaña nunca se quedará un líder. Siempre se quedarán los operadores, siempre se quedará la gente de abajo. Ellos se van a de los mejores hoteles que hay en Reforma. Pero que se queden ahí una planta permanente hasta que no se les resuelva o pretendan ver de qué forma se puede negociar esas situaciones que ellos dicen que van en su contra. Que hagan una plataforma para los taxis. Así de fácil. Llámenlo, van. Y esas plataformas, y ojalá la persona que está aquí, que estuvo operando taxis, ahí están los sitios. Usted le llama a un sitio y le dicen en 15 minutos llega a la puerta de donde lo estén usted solicitando. Punto. Eso es un Uber, pero con taxi. Usted le llama y se lo envían. Lo mismo que hace Uber. Lo solicitan por teléfono, por WhatsApp, se lo mandan de inmediato. Ahí están los... Aquí en el Estado de México usted verá muy poco taxi circular. Normalmente están en una base, que les llaman sitios. Usted le llama al sitio y le envían un taxi. Ahora que ya no haya esos vehículos circulando, sino que haya sitios preestablecidos. ¿A dónde es donde más pasajes se toman? Imaginemos en el centro. Bueno, dales un lugar específico en donde se haya el sitio. ¿Para qué? Le llamamos a un sitio y se acabó el asunto. Nos envían el taxi. Pero no dicen nada de las mordidas que tienen que dar en el autotransporte por la concesión. ¿Por qué no dicen nada de las concesiones? Dicen, es que a ellos no traen placas de concesión. No traen. Es la lana que se ahorran, ¿eh? La lana que no les entra a los de la Secretaría del Transporte. Dice, por su parte, el gobierno capitalino informó en un comunicado que la mesa de diálogo con taxistas siempre ha estado abierta, pero no puede regresarse a prácticas opacas que benefician a unos cuantos y que afectan a la mayoría de los taxistas y de los usuarios. Añadió que en los últimos 3 meses se han realizado más de 20 reuniones con diferentes liderazgos del movimiento nacional taxista para atender sus demandas. Además, se ha pedido a la Secretaría de Gobernación que abra una mesa de diálogo para los manifestantes de otras entidades de la República. El gobierno local destacó que la Secretaría de Movilidad ha tomado varias medidas para acabar con la corrupción en diversos trámites relacionados con las concesiones de taxi, como es la digitalización de la revista y con ello el cierre de los centros del Coyol y la Virgen. Ahí está. En el momento que un taxista que vive del taxi ya no le estén pidiendo lo de la revista, lo de la verificación, lo de la concesión, y que les quiten ese burocratismo corrupto, no van a decir nada. Pues dicen, quiten las plataformas. Si las plataformas se pusieron, fue porque no existían la cantidad de taxis para 8 o 9 o 10 millones de habitantes en la Ciudad de México. Por eso se abrieron. Y abrieron una nueva forma. Tener otras opciones. No aglomerar con el puro taxi, ¿no? Ahorita usted ya ve Uber y ve Didi y ve las otras 2 empresas que se dedican a esto, y la más fuerte es Uber. ¿Pero qué van a hacer con esto?
se van a echar al pueblo en contra, porque hay manifestaciones por donde sea, parando donde sea, sin importarles, bendita sea la cosa. Y si alguien que venía de la carretera de Toluca, la libre, con un paciente, y no pudo entrar, ¿por qué? Porque está cerrada la carretera. ¿Qué hacen? Un accidente, ¿por dónde pasa la ambulancia? No pasa. Situaciones que no se ponen a pensar. Cualquier tipo de manifestaciones de este tamaño. Y voy a poner un ejemplo que lo acabamos de ver. El 2 de octubre. Normalmente se hacía del Ángel de la Independencia, se hacía en lugares más lejanos a Palacio Nacional. Ahora no, porque de la Plaza de las Tres Culturas al Zócalo es una distancia relativamente corta, que debieron de haber programado para que los carriles, un par de carriles, dejarlos libre para los manifestantes y los otros par de carriles para los automovilistas. No se hizo así, ok. Pero vemos que 100 hicieron un desmanes el 26 de septiembre, en la marcha de las mujeres, después con el 2 de octubre, ahora con los taxistas. Total, un descontrol total en la Ciudad de México, una aprobación generalizada a este tipo de movimientos, en donde tanto derecho tienen ellos de reclamar, por el derecho a la manifestación, como el público en general, el derecho al libre tránsito. Ellos quieren que se haga efectivo el suyo y que le valga madres el libre tránsito de 8 o 10 millones de habitantes de la Ciudad de México. Porque dicen, ok, pararon Reforma, obviamente la avenida más importante de México, en donde se han puesto los ojos de cualquier cantidad de empresas nacionales y extranjeras. Pero no, hacen Reforma en 4, 5, 6 lugares donde toman y les vale madre, ¿no? Viaducto, ya lo tomaron viaducto. El segundo piso, ya tomaron el segundo piso. Entrada de 2 carreteras, ya las tomaron. El aeropuerto, ya lo tomaron. Perdón. Entonces, ¿para qué queremos a la fuerza pública? ¿De adorno? Recordemos que el área donde está el aeropuerto es zona federal. Ahí debería de estar la Guardia Nacional, llámese Guardia Nacional, llámese el Ejército o la Policía Federal. Algo se tiene que hacer, donde la misma Policía Federal se va y se manifiesta en el área federal. Y dicen, tampoco pasan los que vayan a tomar un vuelo o a dejar algún familiar o a recoger algún familiar. Total, aquí ni con el pétalo de una rosa. Increíble, pero cierto. Y en el Estado de México, esperemos que no vaya a pasar absolutamente nada, son nuestros más sinceros deseos, pero cuidado, porque dicen, autoridades esperan la orden para retirar con grúas a los taxistas en la México-Toluca. Cuidado, porque donde les retiren con las grúas se va a desatar algo fuerte. Dice aquí, varias grúas de la Ciudad de México arribaron a la carretera México-Toluca para retirar los taxis, una vez que reciban la instrucción. Al cabo de más de 7 horas, policías de la Ciudad de México esperan la instrucción para retirar los taxistas que bloquean la carretera México-Toluca con dirección a Santa Fe. Alrededor de 50 conductores se desplazaron en la mañana de este lunes a la altura del conocido Yaqui para interrumpir la circulación en protesta por las aplicaciones al transporte. Imagínense ustedes, 50 unidades de taxi bloquean una carretera. 50. ¿Eso es justo? No, si hay justicia en eso, entonces ya no sé qué hay que hacer. Increíble, 50 unidades. ¿Y cuántas veces hemos visto que vamos a la caseta de Pozotlán y 20 personas tomaron la caseta y paso libre y échale al bote, o no pasan, o toman una caseta, o toman lo que se les venga en gana? Ahorita, por desgracia en nuestro país, es tierra de nadie.
Dice, los integrantes del Movimiento Nacional de Taxistas cerraron la circulación a la altura de la avenida Carlos Echanove, la que acumuló varios kilómetros de automovilistas varados. Les vale madres. Yo me pregunto una cosa. En un gobierno con autoridad, lo primero que yo mandaría sería una brigada de inspectores a tomar el número de placas de los vehículos que están obstruyendo la libre circulación. De cuanto taxi estuviera parado obstruyendo la circulación, tomen el número de placas. Y se les dice a los concesionarios, tienes 3 horas para levantar el plantón. En caso contrario, mañana pierdes la concesión. Se acabó. Así de fácil. ¿Quieres negociar? Vamos a negociar, pero vamos a negociar bien, sin que me presiones, sin que presiones a la ciudadanía. Pero eso es cuando hay una autoridad, una real autoridad. Y por desgracia, ni en la Ciudad de México, ni a nivel federal tenemos esa autoridad. No me vas a presionar tomándome unas vías férreas, no vas a presionar bloqueándome avenidas y entradas de carreteras. No se puede permitir. No se debe de permitir. Para eso el diálogo. Vamos a ver, ¿se pueden quitar las plataformas de transporte? No se pueden quitar. Entonces hay que negociar. Y fácil, con que le digan a los concesionarios, ya no van a costar 150 o 200 mil pesos las concesiones para unas placas del autotransporte. Con eso el 90% está contento. Y le dicen, ahora sí, los invitamos a que compren más taxis, a que regularicen todas sus unidades, porque ese moche de 150 o 200 mil pesos ya no nos van a pagar. Ahora ya se pueden comprar 2 vehículos, pagando nada más lo que marca el reglamento, 5 mil pesos, algo así. Y verán que no hay un solo taxista que se hubiera quedado ahí. Pero siguen costando 150 o 200 mil pesos las concesiones. Punto. Y ahora se les quita las concesiones a aquellos taxistas que sigan obstruyendo. Quieren, pongan todos los taxis en la plancha del Zócalo, en donde no están obstruyendo nada. Pónganlos ahí, han de caber quizás unos 500 o 600. Pónganlos ahí. En forma de reclamo, en forma de llamar la atención de que la autoridad no está entendiendo sus peticiones. Pero no afecten a millones de gentes que tienen que circular y que no circulan por gusto, circulan por obligación, por un trabajo. ¿Pero lo van a hacer? Nada. Dice, por momentos los taxistas abrieron un carril de la carretera México-Toluca en dirección a Toluca, en tanto que en la dirección a la Ciudad de México permaneció el bloqueo total. Es decir, para que vean que queremos negociar, abrir un carril, uno, cuando ya estaban kilómetros de automovilistas varados atrás. Bueno, para que vean que soy buena gente, lo voy a dejar pasar, pero solo en un carril. Y la autoridad feliz, ¿no? Ay, mira, son tan buenas gentes, ya nos dieron chance de un carril. Señores, quien no los quite. Para mí, pésima idea el decir, mando a grúas. En el momento que una grúa toque un taxi, se va a armar la grande. Mejor, señores, no se preocupen, apunto el número de placas, se acabó, y al día siguiente quedan sin concesión. Vamos a ver si no se quitan. A lo mejor el que tenga un taxi, a lo mejor dice, me la juego. Pero aquellos pulpos de taxistas que tienen 50 o 100 juegos de placas, yo conozco uno que tiene poquito más, le dicen, pierde la concesión, retira sus unidades en 15 minutos. Punto. ¿Por qué no hacerlo de esa forma? Tienen la autoridad para hacerlo. ¿Se están sobrepasando? No me estoy sobrepasando. Simple y sencillamente que o lo hacen correctamente, porque no por beneficiar a 141,000 taxistas voy a perjudicar a 8 o 10 millones de habitantes.
Y es que ya son de 28 estados de la República los taxistas que vienen a reclamar. Y es que en los 28 estados de la República que vinieron a reclamar existe la famosa entrada, el famoso moche de la concesión. Así de fácil. Ahí habría que decirle al señor presidente, ojalá tuviera un buen asesor en transporte, decirle, señor presidente, las concesiones cuestan y cuestan carísimas. Quítele esas concesiones, que le quite el sobreprecio, por llamarle de esta forma, al moche que les dan a los inspectores, a quien recibe los papeles, a quien da la autorización, no sé a cuánto se reparta lo de la concesión. Quite eso. Los taxistas no se vuelven a parar. Dicen, en el Puente de los Poetas la situación sigue siendo crítica, con el tránsito totalmente detenido. Otros contingentes de taxistas se encuentran sobre Paseo de la Reforma, Insurgentes Norte y Avenida Central. Los inconformes protestan por las continuas afectaciones que, aseguran, desde hace 5 años han realizado las empresas extranjeras con plataformas digitales al gremio de 700,000 taxistas a nivel nacional. Y se me hacen pocos. Pero ¿quién dio la pauta? ¿Quién dio la pauta a que pudieran entrar? Pues muy sencillo, dio la pauta en que se tenía que comprar un taxi, una unidad nueva, y pagar el chantaje, el soborno por la concesión. Ya no hay más concesiones. Oiga, mi jefe, te cuesta 150 o 200,000 pesos, lo tomas o lo dejas. Pues ya lo saben. Pero la Ciudad de México por lo menos necesitaría otros 50,000 taxis adicionales que a lo mejor lo tienen estas plataformas de transporte. Pero ellos no les piden el moche. Y por eso existen. No existen en forma ilegal. Y seguimos viendo fotografías que uno dice, no es posible. Y se señalan que esas empresas de transporte privado de pasajeros utilizan de manera ilegal autos particulares para darse el servicio de transporte de pasajeros. Y la nula respuesta de los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México, así como de otros 24 estados de la República, para aplicar la ley y evitar el pirataje internacional. Perdón. Entonces, pues vamos a tomar jarritos porque Coca-Cola no es nacional, ¿no? Que haya diversidad. Que no existe el monopolio, que eso es lo que ellos quieren. Ser los únicos. Y el monopolio en la Constitución está prohibido. Ahorita tenemos la opción. Y nos quejábamos amargamente de Pemex, ¿no? Pemex. Monopolio. Como en monopolio es la Comisión Federal de Electricidad. Se abrió. Ahora usted puede ponerle gasolina en 6 o 7 marcas diferentes, que se las vende Pemex. Pero ya nos sentimos mejor. Y ahora, increíble, pero cierto. Ahora el mejor servicio y el mejor precio, al menos a su servidor, los ha encontrado en Pemex. Y antes era, pues los tomas en Pemex o lo tomas en Pemex. Pero para evitar el pirataje internacional, entonces, pues no sé, póngale la marca que quieran. Pues nada más tendríamos que comer pan Bimbo. El Wonder, a lo mejor no es de Bimbo, y que quiten a Wonder, ¿no? Entonces, todo lo que son empresas internacionales las tienen que quitar para no afectar nada más a las nacionales. Al contrario, que nos motive, que sea una motivación adicional. Ya existe Uber, pues vamos a dar un mejor servicio que Uber. Y con eso, si el gremio de taxistas brinda un mejor servicio, un mejor costo y unas unidades adecuadas a la ciudadanía, mejor que Uber, mejor que las otras, ¿quién cree que va a ganar? El que mejor servicio y mejor costo den. Si Uber le va a cobrar 300 pesos y un taxista le cobra 250, ¿con quién se van a subir? Con un taxista. Si ese taxi nos brinda la seguridad, ¿con quién se van a subir? A donde nos brinden la seguridad al usuario. Insisto, ¿se han cometido delitos en Uber o en cualquier plataforma de esas? Sí, se han cometido. Pero tenemos la certeza y la seguridad de quién va conduciendo.
la unidad, las placas, todo lo tenemos a la mano. Y eso nos da la seguridad, por lo menos un poquito más de seguridad, de que difícilmente podemos ser asaltados. Y en un taxi, ¿cómo? O que hagan sus propias plataformas, o que el usuario, que nos enseñen a cómo utilizar el taxi de sitio, en donde tenemos más seguridad que tomar el taxi común y corriente. Pero donde no hay autoridad, amigos y amigas, vale sombrilla lo que se haga. Y aquí ya lo dijo perfectamente claro el señor presidente el día de hoy en su mañanera: cero represión, cero violencia, cero lo que sea. Pues vamos a ver en qué acaba esto, si van a continuar otro día, si van a continuar todas las semanas, si van a continuar la quincena, si van a continuar el mes. Total, no pasa nada. ¿Para qué quieren la Guardia Nacional? ¿Para qué armar o quitar, desaparecer una Policía Federal? O la Guardia Nacional con marinos, con ejército y con PGR, con Policía Federal. Perdón. Ya está la Guardia Nacional. Yo les pediría que me cultiven un poquito. ¿Cuáles son las funciones de la Guardia Nacional? ¿Hasta dónde es su límite de la Guardia Nacional? Yo no lo sé. ¿Nos pueden parar en carretera? ¿Nos pueden parar en cualquier parte? ¿Hasta dónde pueden invadir nuestro vehículo? ¿Hasta dónde pueden invadir nuestra propiedad? ¿Con qué ordenamiento? ¿Cómo se regula la Guardia Nacional? Por favor, si hay alguno de ustedes que lo sabe, comuníquese con nosotros, porque su servidor no tiene ni la más remota idea. No sé si continuar con esta cosa. Citlali Ibáñez, mejor conocida en el bajo mundo como Jacob Polensky, o irnos a lo del 2 de octubre. No, mejor vámonos con Citlali Ibáñez, ¿no? En donde el señor presidente giró instrucciones para ver quiénes eran los fifís, los chayoteros, los antipatriotas que burlaban al fisco, esos conservadores que son malos, ¿no? ¿Y cuál fue la respuesta cuando se enteró que la dirigente nacional de su partido, Morena, Jacob Polensky, había defraudado al fisco por 16.4 millones de pesos? Obviamente sale desaforada Jacob Polensky a decir: fue un error de mi contador. Bueno, pues nada más. A lo mejor también es fifí o reaccionario, conservador. El Colegio de Contadores Públicos, nada más, ¿eh? Dicen, desenmascaran a Jacob Polensky. Reviran a Jacob la culpa no es del contador. Rodolfo Jerónimo Pérez, integrante del Colegio de Contadores Públicos de México, aseguró que la responsabilidad de pagar impuestos era de Jacob Polensky y no de su contador. Agregó que no es creíble que un contador cometa el error de no cambiar el régimen fiscal de su cliente. Eso es por lógica, ¿no? Uno sin ser contador y a lo mejor no me falla hasta la suma y la resta, ¿no? Pero no cambiar un contador, eso suena absurdo. En una declaración, la acusación de Polensky, que puede dar una imagen errónea de que la contaduría pública, la responsabilidad siempre es del contribuyente. Y lo comentamos el miércoles de la semana pasada, cuando hace más de 20 años, si usted le daba el pago de los impuestos al contador y el contador no lo hacía,
y la Hacienda le reclamaba, usted decía, perdón, aquí yo hice un cheque y aquí está, y está cobrado, vean al contador. Cambian esa ley y luego dicen, pues perdón, el que debe usted de exigirle un resultado es usted a su contador. Es que si su contador no pagó, la culpa es de usted. Dice, no es algo común el supuesto error, no es algo que debiera de pasar. La contaduría pública está regulada, y más aún la contaduría pública organizada. Esta es una preparación constante. Hay esquemas de medición, no son errores que sean propios de la contaduría pública, advirtió. El especialista estimó que la Moreniza debió tener actividades económicas por un monto de 125 millones de pesos para obtener una condonación de 14.6 millones. Para efectos de IVA, tomando en consideración que el IVA se causa a la tasa del 16%, estaríamos hablando de un valor de actos y actividades de 125 millones de pesos más o menos. Si a eso le aplicamos el 16%, nos da 20 millones de pesos, eso sería el monto del IVA, explicó. O sea, la situación era buscarle, a ver, a quién le aviento la bronca, porque el patrón ya se enteró y el patrón ya se molestó. Vamos a seguir hablando de esto, y yo no hablo de los 125 millones, bueno, Jacob Polemski o Citlali Ibáñez, 125 millones de pesos de ingresos. La señora, yo no sé cómo se dice que es de izquierda, yo no sé, dice, no entiendo. La señora siempre ha sido empresaria, siempre. Y a los empresarios, el señor presidente les dice conservadores, reaccionarios, fifís y chayoteros. Entonces yo no sé, no me extraña que la señora tenga esta cantidad de ingresos, porque siempre toda su vida fue adinerada, tiene varias empresas, y que gane 125 millones de pesos está bien, siempre y cuando lo gane lícitamente. Pero provocar la evasión fiscal por 16 millones de pesos, si le pasa a Juanito Pérez, hasta el bote va a dar. Pero si le pasa a Citlali Ibáñez, pues no le pasa absolutamente nada. No sé si ustedes conocen, yo nunca he conocido a una persona que se diga de izquierda, que la izquierda se considera el pueblo bueno, como dice el señor presidente, que tenga ingresos por 125 millones de pesos al año. Ingresos. Entonces uno dice, caramba, pues vamos a estar como decían los en la antigua Unión Soviética, ¿no? Contra los ricos hasta que nos emparejemos. Eso es el comunismo. Increíble, ¿no? Dice, para efectos de IVA, tomando en consideración que el IVA se causa a la tasa del 16%, estaríamos hablando de un valor de actos y actividades de 125 millones de pesos más o menos. Si a esto le aplicamos el 16%, nos da 20 millones de pesos, que ese sería el monto del IVA. Es decir, que lo que buscó la condonación Citlali Ibáñez o Jacob Polemski es aquella persona que sí le pagó el IVA. El IVA no es de la empresa. El IVA lo cobra la empresa y lo transmite al erario público, hasta la Secretaría de Hacienda. El IVA jamás le pertenece a nadie. El IVA es del gobierno. Punto. Así de fácil. Pues la señora dijo, pues nada más les entrego 4, les entrego 5 y me quedo el resto y lo pido como condonación. Increíble, pero cierto. Y si hablando de que hay una condonación del 80% de los 20 millones de pesos para que le queden en los 14 millones de pesos, que se menciona que hubo de condonación, y los 4 millones restantes son los que se hubieran tenido que ingresar al erario de haberse dado este supuesto. Es decir, que lo que hizo la señora fue quedarse un porcentaje del 80% del IVA que ya cobró. Que insisto, el IVA se transmite, no es parte del precio. Cuesta el micrófono 100 pesos, bueno, son 116 pesos con IVA. Yo que vendí este micrófono, me guardo mis 100 pesos y los 16, lo único que hago es trasladarlos a la Secretaría de Hacienda. Ya después pagaré otro impuesto
sobre la renta por la ganancia que yo tuve del micrófono. Pero esos 16 pesos que pagué no son de la empresa, son de impuesto. Dice, por su parte, Roberto Colín, también integrante del Colegio de Contadores de México, indicó que la declaración anual que el contador presenta ante el SAT debió ser necesariamente aprobada por la morenista. Es obvio. ¿Quién firma la declaración? El contribuyente. Al menos yo he conocido a poca gente que el papel que le presenten lo tenga que firmar sin leer, ¿no? Pero la dirigente nacional de Morena no leer su declaración de impuesto, pero ella dice, no fue culpa del contador. No, señora, fue culpa de ustedes. Y si el contador hace la declaración anual para el pago de los impuestos y tiene que autorizar al contribuyente. Es una historia como esta, si nos deja dudar mucho de la capacidad del contador, cosa que pareciera inverosímil que un contador pudiera caer en tantos errores y en tantas inconsistencias. Estaríamos hablando de que no era un contador preparado el que estaba haciendo las declaraciones, consideró. Incluso señaló que para que el contador presentara las declaraciones anuales de la persona física con actividad empresarial, debió de haber contado con las facturas físicas. O sea, una serie de inconsistencias que Jacob Bolev se agarró y dijo, se me ocurre, ¿a quién le echo la culpa? Perdón, pues al más pendejo, ¿no? ¿A quién tengo enfrente? Pues al contador. Le aviento la bronca a él, en lugar de asumir su propia responsabilidad. Pero así son los políticos. Tratan de engañar al pueblo. Y capaz de que alguien se comió esa idea de que, mira, pobrecita de Jacob Polensky, su contador la defraudó. La confianza que le había depositado la defraudó. No, es tranza igual. Se puede dar el caso de que a un contador no se le informe que ya cambiaste de régimen y que siga corriendo las obligaciones del régimen empresarial y además las de sueldos y salarios. Lo que resulta preocupante es que se debe decir un contador es allegarse de toda la información para poder hacer las declaraciones. Necesitamos las facturas y estados de cuenta, y ahí el contador se puede percatar claramente de qué ingresos son los que están considerando, indicó. Tras la revelación de que fue beneficiada con perdones fiscales en el gobierno de Enrique Peña Nieto, la dirigente morenista aseguró que su adeudo con el fisco se debió a un error de su contador. Volvemos a lo mismo, ¿no? Se equivoca otro, yo no me equivoco. Y le avienta la culpa a cualquier otro. Y el presidente ya dijo, a lo mejor fue un pequeño error. No, o sea, hubieron muchos errores en todo y no es librar a nadie. Aquí que no haya pagado los impuestos, que lo pague y que asuma las consecuencias. A esos y a los 140, 150 mil millones de pesos de condonaciones, a buscar quién los condonó y por qué los condonó y a quién se los condonó. Y que los paguen, punto. Porque a gente como usted y como a mí no nos condonan los impuestos. Usted tiene que pagar su 16% de IVA, y usted tiene que hacer su declaración, y usted tiene que decir cuánto ganó. ¿Por qué? Porque somos hijos de vecino, porque somos ciudadanos de tercera. Pero los políticos y las políticas son ciudadanos de primera. A ellos les pueden condonar lo que se les venga en gana. Y decir, fue un error del contador. Increíble. Que omitió tramitar el cambio de su régimen fiscal de persona física con empresarial actividad a la de asalariada cuando se desempeñó como senadora del 2006 al 2012. Entonces ni siquiera con Peña Nieto. Fue con Felipe Calderón. Del 2006 al 2012. Estamos en el 2019. Y si el presidente no hubiera mandado a hacer una investigación, tuvieron que pasar 7 años y la señora se seguía quedando callada. Y ahora habría que ver todas las declaraciones que ha hecho del 2012 al 2019. Punto. Ahora, ella dice, es que yo era senadora. Sí, como persona física asalariada y como persona física con empresarial. Ella su negocio seguía funcionando, seguía teniendo ingresos, indistintamente de que fuera senadora o no.
Obviamente, no fue senadora de voto. No. Senadora de los pluris, de los que nadie vota por ellos. Porque nadie en su sano juicio hubiera votado por Jacob Polensky, ¿no? Polensky explicó que el SAT le quería cobrar 16 millones de pesos por concepto de IVA en la emisión de facturas. Sin embargo, ella desconoció el cobro, alegando que en todo ese tiempo no realizó actividad empresarial alguna. Pues habría que ver. En un momento determinado, eso es muy sencillo, no creo que costase mucho trabajo, si ella es la presidenta del consejo de administración de su empresa. Así de fácil. Es que tú no tuviste actividad empresarial. Bueno, vamos a ver quién es el responsable de tu empresa. ¿Quién aparece como presidente o presidenta del consejo de administración? Si no aparece Jacob Polensky, perfecto. Pero si aparece como presidente del consejo de administración, ella es la responsable, aunque haya dejado a su hija al frente de su empresa. Nada más tiene una hija. Pero así de fácil. Señores, revisen mi acta constitutiva. Se hizo las modificaciones en el 2006 para poder ser senadora plurinominal, en donde hice el cambio. Y aparece otra persona como presidenta del consejo de administración de mi empresa. Punto. Y se quita, y hubiera callado bocas a diestra y siniestra, pero no. El ocultismo. Mejor me quedo calladita, no digo nada. El chico le pega, y le pegó durante 7 años. No se imaginó que el señor presidente dijera: quiero una investigación en general. ¿Quién estaba pidiendo condonación de impuestos o estaba evadiendo impuestos? Lo que nunca se imaginó el presidente es que una gente muy cercana a él, Jacob Polensky, lo estuviera haciendo. Después dijo el señor presidente, creería que un error de él. Es decir, no, yo sí le creo de que fue un error de su contador. Bueno, ya salió el Colegio de Contadores Públicos de México diciendo que no hubo ningún error. Pero lo que sí le va a costar, que quería ser nuevamente la dirigente nacional de Morena. Y ahí el señor presidente dijo: yo te cubro en esto, pero no voy a permitir que sigas dirigiendo mi partido. Y ella no va a ser. Definitivamente ya la bajaron del carro y no va a ser Jacob Polensky la dirigente nacional de Morena para los próximos, creo que son 4 años. Vamos a ver si el SAT le cobra esa condonación, porque si no se los cobra a ella, va a fincar un mal antecedente, ¿no? Bueno, porque es la dirigente nacional, o porque es esto, porque es gente muy cercana al presidente de la República, que se le condone, no, que se le cobre como hijos de vecino. Porque si van a condonarle a ella, habría que condonarnos a todos. Entonces, por ahí estaría interesante ver qué es lo que va a terminar de acontecer con Jacob Polensky. Pues nos vamos al último tema, no nos va a dar chance de tocar los otros dos, de Rubén Cortés en Canela Fina, en donde dice: ahora son conservadores, refiriéndose a la marcha del 2 de octubre, en donde el miércoles lo comentábamos, amigos y amigas, va a haber desmanes. Pusieron y dijeron 12,000 funcionarios públicos van a ser el cinturón de la paz. 12,000. De esos 12,000, para comenzar, no son funcionarios públicos, son trabajadores al servicio del Estado. No son funcionarios, son trabajadores al servicio del Estado. Veíamos en la televisión escenas como personas de la tercera edad, mujeres, estaban tratando de resguardar a esos zánganos, a esos delincuentes, a esos anarquistas, que insiste el señor presidente en llamarle conservadores, y aparte de todo, cobardes, que son los que se tapaban la cara, para ir haciendo cuanto desmán se le iba ocurriendo, incluyendo que 2 o 3 de esas personas
trabajadores al servicio del Estado, que pretendían hacerles ver que lo que estaban haciendo no era bueno, que por favor no hicieran desmanes, comenzaron a tirar bombas Molotov. Y a una de ellas, a una persona ya de edad, le alcanzó fragmentos de vidrio en la cabeza. Hubieron 5 lesionados. ¿De qué gravedad? Nunca dijeron cuál era la gravedad. Pero en el momento está prohibido. Una bomba Molotov está equiparada como un arma de fuego. Y si alguien saca un arma de fuego y comienza a disparar, pues llega la autoridad y lo detiene. Pero estos zánganos, tirando bombas Molotov, y otro líder charro de Atenco, robándose la gasolina para enviarles gasolina, para que siguieran teniendo para sus bombas Molotov. Y esos 12,000 funcionarios, estos 12,000 trabajadores al servicio del Estado, no pudieron contra 100 gandallas, contra 100 pelafustanes, malvivientes. Increíble. Vamos a ver esto, porque cuando me conviene hago esto, y cuando no me conviene hago esto otro. Lo que es lo mismo, la ley de Herodes: o te chingas o te jodes. Esos vándalos pueden hacer y deshacer lo que ellos quieran. ¿Por qué? Porque ya no hay un artículo en el Código Penal para la Ciudad de México en donde los castigue. Dice: el grupo de poder que gobierna hoy en el país y en la Ciudad de México tiene de dos sopas ante el vandalismo de las marchas callejeras. Una, se la comen porque ellos quitaron en el año 2002 la ley que imponía 30 años de prisión a los actos contra la paz pública. Y dos, reactivan la ley. Si ese grupo de poder es congruente, mantendrá intacto el artículo 132 del Código Penal, publicado en la Gaceta Oficial el 16 de julio del 2002, y de hecho la postura de la jefa de gobierno es clara a favor de permitir las protestas. Que permitan las protestas sin problema alguno. Creería que sería una violación que no permitiera las protestas. Lo que no se debe de permitir es el vandalismo, porque protesta uno puede protestar lo que uno quiera, pero el vandalismo es lo que no se debe de permitir, no la protesta. Protestas que hagan lo que quieran, siempre en forma pacífica, siempre manteniendo el orden y cumpliendo con la ley. Pero el vandalismo es salirse totalmente del marco legal. Dice: el presidente cambió de opinión. El 1 de diciembre del 2012, cuando encapuchados autollamados anarquistas destrozaron la Alameda, retuvieron funcionarios del gobierno del DF, arrancaron los losetas del Zócalo y la lanzaron en contra policías. Reclamó que no había motivo para usar la fuerza bruta contra los estudiantes. ¿Qué hilo tan delgado y tan transparente se divide? En el año 2002, cuando en ese entonces el jefe de gobierno de la Ciudad de México puso 30 años de prisión a quien hiciera actos vandálicos en su gobierno del DF. Y en el 2012, a los que se dicen estudiantes, perdón, el estudiantado es muy maleable. Muchos fuimos, o todos fuimos estudiantes alguna vez, y somos muy, en esa edad podemos ser muy bipolares. La hormona todavía no se estanca y podemos ser muy bipolares, podemos ser muy agresivos o muy pacifistas. Pero ya agarrar y arrancar las losetas del Zócalo y aventárselas en contra de la policía, perdón, eso ya no lo hace un estudiante, eso lo hace un vándalo. Puede ser estudiante ese vándalo, sí, pero al fin y al cabo es vándalo. Entonces ahí es que no había motivo para usar la fuerza bruta contra los estudiantes. Es decir, que la autoridad, la fuerza policíaca, tenía que soportar que les aventaran piedras, garrotes, pedazos de loseta, sin importar nada, que destrozaran
parte del Zócalo y de la Alameda, y que ellos mismos no se decían estudiantes, ellos se denominaron anarquistas. Es que son estudiantes, no hay que implementar la violencia. Pero cuando en el año 2002, él dijo, al quien haga una revuelta, el 16 de julio del 2002, que se le aplique una pena de hasta 30 años por este tipo de situaciones. Entonces no es congruente lo que se está haciendo. El jueves pasado, cuando horas antes encapuchados autollamados anarquistas destrozaron comercios, la librería Gandhi y edificios públicos en la misma zona, dijo que no son anarquistas, que se definen, sino que son conservadores. Perdón, utilizo las palabras según mi conveniencia. Eran anarquistas cuando él era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y ahora que él está en el poder. Señor presidente, no pueden ser antes anarquistas y ahora conservadores. No hay que desunir a nuestro país, hay que unir a nuestro país. Y en muchas de las declaraciones que se hacen, están dividiendo a México. Conservadores o no conservadores, somos mexicanos y mexicanas. No dividamos. Ya nos han desunido cualquier cantidad de sexenios. Vamos a mantener la unión. La solución somos todos. Entonces, ¿por qué decir, bueno, quien sea conservador es más mexicano? ¿Quien sea conservador es antipatriota? No, son mexicanos. ¿Y quien es anarquista es antipatriota? Yo diría que sí. Pero todos queremos un algo, un bienestar en nuestro México. Y Epigmenio Ibarra no les canta en redes que vivan los estudiantes, aunque entre ellos estuviera el líder de los macheteros de Atenco, Ignacio del Valle, robando combustible en una gasolina del Eje 1, y Joaquín Herrera para incendiar bancos, cafeterías y restaurantes. Hay que decirle al señor presidente que Epigmenio Ibarra es de izquierda más que declarada. Obviamente, viviendo en el Pedregal. Pero es de izquierda, un hombre que siempre militó en la izquierda, que le sacó provecho a la izquierda hasta decir ya basta. Pero imagínense ustedes, se roban la gasolina a nivel mínimo, pero están haciendo un guachicoleo, ¿no? Y el señor presidente dijo no al guachicoleo. Pues este güey se estaba robando la gasolina de una gasolinera para dárselos para que incendiaran bancos, cafeterías, restaurantes. ¿Qué más se les hubiera ocurrido a estos güeyes? Lo que sea, son estudiantes, son conservadores. Dice, José Luis Ramírez Alcántara, mejor conocido como el Chompiras, ya se imaginan ustedes qué finísima persona de ser este güey, líder del grupo que intentó quemar con petardos y cócteles Molotov la dirección del CCH en Naucalpan y protagonista en videos y fotografías agrediendo a policías, destrozando mobiliario urbano y saqueando comercios. ¿Está en la cárcel? No, él estaba ahí, ¿no? El Chompiras, imagínense ustedes la finura de caballero. ¿Los detuvieron? No. ¿Por qué? Pues a lo mejor también se dice que son conservadores, ¿no? Yo les llamo anarquistas, cobardes, que habría que investigarlos, a ver si por ahí no viene el aporte económico, porque estos 100 mafiosos que organizaron un desmán este 2 de octubre, no creo que vayan por un refresco y una torta. Hay que llevarlos, hay que darles su lana, hay que darles de comer, y entre más destrozos hagan, a lo mejor más lana. Hay que ver de dónde sacan el dinero para mantener esos 100. Para nada eran ni son anarquistas,
Se trata simplemente de profesionales de la protesta. Hagan ustedes este pinche favor. ¿Quién le aconseja al presidente decir eso? No son anarquistas, son profesionales de la protesta. Un profesional de la protesta que llega, destroza, pega, golpea a personas de la tercera edad, roba, destruye. ¿Eso es un profesional de la protesta? No, si es así. No, es increíble. Antes insuflaba al grupo que hoy está en el poder, pero que hoy afectan a este, porque así es la democracia. Nunca se sabe cuándo determinado grupo de poder se convierte en contrario. Cuando le pegaban a él, siendo jefe de gobierno, hasta 30 años de prisión. Ahora ni siquiera la fuerza pública fue. Mejor los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, el cinturón de la paz. Y les pegaban, los empujaban, los tiraban, les aventaron una bomba molotov. Todavía nos faltan 5 años. Dice, pero las leyes están para ser cambiadas, como demostró la CENTE hace 2 semanas al obligar a los diputados a aprobar una contrarreforma educativa, o Morena, al aprobar una ley garrote en Tabasco, contra quienes marchen contra la ejecución de obras públicas o que realicen bloqueos en las calles. Es decir, cuando fue el señor presidente a Tabasco, a su tierra natal, que el gobernador es de Morena, y que hubo oposición para la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, la ley garrote. Habría que recordarle al señor presidente que siendo él uno de los candidatos para ser gobernador en Tabasco, y no se lo dieron, tomó plataformas petroleras, porque era un reclamo que él consideraba justo. Y alguien que le dice, no queremos la refinería de Dos Bocas, bueno, pues póngale a quien realice alguna obstrucción de calles, o intenten que no se ejecute la obra, pues la ley garrote. Si la Ciudad de México sigue siendo pasto de las llamas y el vandalismo, no será de extrañar que se vuelva a modificar el artículo 362 del Código Penal, con cárcel de 30 años para quienes, mediante incendio o violencia extrema, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos. Porque ahora no son delincuentes, ahora son conservadores. Eso no puede seguir pasando en nuestro país. O sea, a conveniencia de un partido, a conveniencia del partido en el poder, modificar como lo quieran en su beneficio. Querer hacer es el pueblo bueno. El pueblo bueno no sale a las calles a vandalizar. El pueblo bueno no sale a las calles a robar, a quemar, a incendiar. Esos son vándalos, no es el pueblo bueno. Que se le quiera ahora poner en lugar de anarquistas cobardes, se les quiera poner el sobrenombre de conservadores, y que se siga dividiendo México. Que se siga diciendo, este partido es honesto, y este partido, y este partido, y este partido es lo máximo. Se va a quedar otro sexenio. Para desgracia, para muchos sí. Y sobre todo, lo que más me importa, para desgracia, a mi México, sí. Se le dio la oportunidad a Acción Nacional 2 sexenios, se le volvió a dar la oportunidad al Revolucionario Institucional un sexenio. No veo el por qué el pueblo no le dé la oportunidad a Morena. Ojalá y Morena cambie un poquito en sus formas y no sea el populismo con el que vivimos. Y que ese populismo tiene el 65% de aceptación de las personas, recordando que el 89% de la población
gana menos de 12,000 pesos al mes. No sé, no puedo terminar de entender que no se haga nada a favor de la ciudadanía, sino de los intereses de unos cuantos, que no se aplique la ley a quienes la violen. Llámense conservadores, anarquistas, comunistas, lo que sea, de izquierda, de centro, de derecha, eso no nos debe de importar que se aplique la ley. Eso es lo que nos debería de interesar. Preocupar y ocupar que se cumpla con la ley. Amigos, amigas, estamos llegando al final de la hora del búho. Les agradezco infinitamente que nos hayan hecho el favor de acompañar durante estas casi 2 horas de transmisión. Mil gracias. Los invitamos a que continúen la programación de GB Radio con la mejor música en inglés y en español. Y mañana estrenando programa Recuerdos del Ayer, 2 horas con música muy selecta de éxitos. Durante esas 2 horas, con la intervención de Enrique Cabrera, peticiones, saludos, de 8 a 10 de la noche. Los esperamos el día de mañana y el miércoles, de 10 a 11 de la mañana, Cocinando con Amor. Su servidor y amigo Néstor Gisbert, el búho, les agradece infinitamente que nos hayan hecho el enorme favor de acompañarnos, deseándoles que pasen una excelente tarde y un muy feliz inicio de semana. Muchas gracias y buenas tardes.